José Lizán, gestor de Retro Magnus SICAV en Quadriga Asset Management. Buenos días, José. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, arranca una jornada de nuevo en la que vamos a esperar a multitud de referencias macroeconómicas que tomen el pulso a lo que está siendo la situación económica, como se ve en las industrias de distintos países, en medio, además de nuevos rebrotes del coronavirus. Y en este sentido, mirando al contexto de mercado, no sé qué es lo que podemos esperar. Bueno, pues está el mercado un poco más titubeante, ¿no? En las últimas sesiones. La verdad que estamos en un entorno en el que hay una lucha entre inflación sí, no, inflación no, yields al alza sí, yields al alza no. Y dependiendo del día, unos sectores lo hacen muy bien u otros, ¿no? La semana pasada acabamos con muchas turbulencias con todo el tema del COVID, como comentáis, ¿no? Las nuevas restricciones en el norte de Europa pues sentaron muy mal y la corrección del crudo pues desincentivó un poco la expectativa de subidas de yields. Eso hizo que las yields de todos los bonos, de todos los tramos largos de las curvas se vinieran para atrás y que el trade de risk on en la parte de activos más cíclicos pues tuviera un mal comportamiento en la semana, ¿no? Pero ayer volvimos a tener un movimiento al alza de yields y otra vez los sectores cíclicos se reengancharon. Y así llevamos prácticamente desde el verano, ¿no? Pues yo creo que es normal, es un momento de incertidumbre, estamos en un momento de dudas respecto a si la inflación va a hacer un pico en estos meses de noviembre y diciembre y si va a persistir o no a lo largo de 2022. Y nosotros siempre hemos comentado lo mismo, que creemos que los escenarios con inflaciones un poquito más altas de lo que estábamos acostumbrados anteriormente, pero en ese escenario estamos, ¿no? Y en ese escenario, en cuanto las yields se tensan, la tecnología recorta, que es un poco lo que sucedió ayer en el Nasdaq y en Estados Unidos, y si profundiza el alza de yields, que parece que está intentando romper la zona del 1,60, el bono americano a 10 años, yo creo que si consigue romper la zona del 1,70, pues habrá más turbulencias en la parte de quality growth y múltiplos altos, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entre las referencias que esperaba el mercado y que conocíamos ya con el mercado cerrado ayer, veíamos esa apuesta, esa renovación de la confianza de Joe Biden sobre Jerome Powell en un movimiento que de alguna manera el mercado espera que mantenga esa política monetaria y que tenga una subida de tipos más temprana que si hubiera sido la señora Brainard, que era el nombre que más sonaba para haber seguido al frente de la Fed. No sé qué te parece ese nombramiento y qué supone de cara al mercado la continuación de Powell, pese a las dudas que también está traduciéndose en el mercado, ¿no?, sobre sus mensajes sobre la inflación. Bueno, pues parece que la continuidad, pero el nombramiento de Brainard de segundo ha sentado un poco como movimiento hawkish, ¿no? Parece que lo han visto como que los halcones van tomando poder poco a poco dentro de la Reserva Federal y hay muchos miembros de la Fed mostrando mucha preocupación, ¿no?, con la subida, sobre todo con la parte de salarios, ¿no? Yo creo que la inflación de commodities o la inflación de los shocks de las cadenas de producción no importan tanto porque consideran que son más temporales, y yo creo que lo que les está preocupando mucho es la subida o las presiones inflacionistas en la parte salarial, ¿no?, que se están produciendo mucho en Estados Unidos, una economía que se está acercando al pleno empleo y que evidentemente pues hay sectores que demandan personal y no lo consiguen, a no ser que eleven mucho sus salarios, ¿no? Y eso pues evidentemente está elevando la presión y como decíamos, las yields de los bonos han estado titubeantes en las últimas semanas, pero parece que están retomando desde el nombramiento de Biden como segundo, pues retomando la senda alcista, ha roto la zona del 1,60 y vamos a ver si es capaz de romper este movimiento lateral que tienen los mercados un poco expectantes, ¿no? Si lo rompe al alza las yields de largo plazo y empieza a coger pendiente, pues como digo, es muy probable que la tecnología se tome un respiro y muy probablemente los sectores muy ligados a bonos, ¿no?, como puede ser infraestructuras, también lo hagan, ¿no? Pero y probablemente el sectorial bancario pues lo haga mejor, ¿no? Pero bueno, yo creo que en Estados Unidos es claro que el endurecimiento de la política monetaria
está más cerca que lejos y creo que muy probablemente a mediados del 2022 tengamos ya los primeros movimientos del Banco Central americano, porque sí que creo que una economía tan boyante, con tanto auge, tanto vigor, lo normal será que traten pues después de una expansión monetaria tan fuerte y una respuesta tan fuerte de su economía, pues que vayan moderando, vayan enfriando esas expectativas monetarias y endureciendo un poquito su política monetaria, pero tampoco esperamos unas subidas aceleradas de tipos de interés, que eso es lo que de verdad truncaría todo esto, ¿no? Y saltando directamente a otros asuntos, mirando a, decías, próximos movimientos ya para 2022, pero hablando de movimientos y más de corporativos, ayer asistíamos a esa oferta de KKR sobre Telecom Italia, la mayor teleco en Italia, y a ese al calor de esa noticia veíamos cómo todas las telecos europeas se animaban en medio de esas especulaciones de que puede ser la antesala de próximos movimientos, en un contexto en el que evidentemente se lleva barajando desde hace tiempo la necesidad sobre todo de llevar a cabo una concentración en el sector, sobre todo en operadores, más allá de los que llevan a cabo el desarrollo de la red. Y en ese contexto, no sé cómo ves la radiografía del sector tras precisamente sacar esta primera OPA sobre la mesa, aunque todavía no está nada decidido con la oposición de Vivendi. Bueno, no es la primera OPA sobre la mesa, que el dueño de MásMóvil en España es KKR, Cimbel y Providence, ¿no? O sea, el capital riesgo está claro que se está posicionando en el sector de telecomunicaciones. El sector de telecomunicaciones es un sector tremendamente atomizado a nivel europeo, con 6-7 operadores grandes en cada país y casi 20 si metes los virtuales. El regulador europeo pues lleva prácticamente más de una década fomentando la competencia, porque cree que el consumidor tiene que ser el gran beneficiado y que los precios sean bajos y que haya una liberalización del sector y que las redes disponibles por las grandes telecos sean abiertas para otros operadores. Y la verdad es que ha montado una situación en la cual se ha exigido a los grandes players que la inversión en la infraestructura fuera muy grande y asumieran proyectos importantes de inversión, pero al mismo tiempo se les ha drenado de rentabilidad a sus negocios, ¿no? Y eso es insostenible. Yo creo que lo que vamos a ver es una reordenación. El regulador parece que está con otro mood y yo creo que hay mucha presión por parte de las grandes telecos para que haya un proceso de concentración y de racionalización del mercado y que vayamos a un mercado en el que haya 3 o 4 operadores por mercado, que es una competencia suficiente, pero que no erosiona tanto los márgenes y la rentabilidad de los grupos por esa presión feroz, teniendo que ir operadores entre los grandes players y los virtuales, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está haciendo el capitalismo, posicionarse para cuando llegue esa reordenación. Yo creo que muy probablemente se va a separar infraestructura, lo que es la red de fibra, de lo que es el negocio de telecomunicaciones y por ahí van los tiros, ¿no? En el caso de KKR, yo creo que van a tratar de separar ambos negocios, ¿no? Lo que es la infraestructura de red por un sitio y como si fuera una red eléctrica, ¿no? Montar compañías que la infraestructura vaya de forma individual y por otro lado lo que es el negocio de telecomunicaciones que se explota sobre una red de telecomunicaciones, ¿no? Y yo creo que lo que están haciendo es eso, posicionarse en la futura reordenación del sector con la expectativa de que el regulador europeo en algún momento favorezca los procesos de integración y fomenten más la menos competencia en los sectores y un mercado mucho más racional en precios y en rentabilidad para los grupos, ¿no? Es insostenible exigir endeudamientos bajos, una infraestructura muy potente y encima con una guerra de precios. Eso no lleva a ningún sitio más que a lo que estamos, ¿no? Cotizaciones a la baja, resultados muy mermados, rentabilidades muy mermadas y grupos muy débiles perdiendo competitividad a nivel mundial, ¿no? En el sector de las telecomunicaciones. De terminar, José, querría que nos detuviéramos sobre el sector tecnológico. Hay muchas noticias en distintos sectores, pero querría detenerme sobre este, sobre todo después de que el Nasdaq fuera ayer el peor título en Wall Street por ese repunte de las rentabilidades, en un momento en el que además hemos conocido las cuentas de Zoom que están cayendo por encima del 6% en el pre-market, evidentemente por esa comparativa, ¿no?, de que no ha logrado ese crecimiento que sí registraba en 2020. Evidentemente el contraste en los años es severo. Pero en ese contexto no sé cuál es tu visión sobre el sector y bueno, sobre el caso particular de compañías como Zoom.
Bueno, casi todas las compañías que tuvieron mucho éxito durante 2020 dentro del sector tecnológico están sufriendo, ¿no? Lo hemos visto en el gaming, ¿no? En todo el tema de videojuegos. El año 2020 fue un año muy excepcional, con una situación muy excepcional en el mundo, y pues todo lo que era teletrabajo, videollamada tuvo su momento de gloria, ¿no? Todo lo que era gaming desde casa pues tuvo su momento de gloria. Y estamos en la resaca de eso, ¿no? Y son sectores pues que evidentemente los números de Zoom no son malos, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que viene de un momento muy excepcional, con unas cifras muy difíciles de batir, ¿no? Pero aún así pues sigue mostrando crecimiento, sigue mostrando que son herramientas que se siguen utilizando, que las grandes corporaciones pues van incorporando estos software y añadiendo licencias, ¿no? Porque al final el teletrabajo sigue, pero en menor medida de lo que estaba en 2020, ¿no? Yo creo que estamos un poco en la resaca, lo hemos visto también en los números de Amazon, lo hemos visto pues eso en todas las compañías de videojuegos, y lo estamos viendo en todas las cosas que vivieron un momento excepcional durante 2020 y en este 2021 pues evidentemente la comparativa es muy tediosa, pero no quiere decir por ello que sean malas compañías, ¿no? Yo creo que el que se haya hecho unos números de que los números de pandemia van a seguir en las mismas cifras, pues evidentemente tiene unos números equivocados, ¿no? Pero bueno, yo como digo, son compañías buenas y habrá que buscar su momento de incorporarse. Respecto a la tecnología en América, la verdad que está muy dispar, ¿no? No hay, como digo, pues por ejemplo, todo el tema de videojuegos está fatal, o todo el tema de semiconductores está en un boom, ¿no? La verdad que no está de una forma homogénea. Yo creo que la clave va a estar, como digo, en los bonos. Si la rentabilidad del bono a 10 años americano supera la zona del 1,70, creo que la tecnología va a tener una fase correctiva algo más severa, ¿no? Porque creo que podría poner encima de la mesa que determinadas valoraciones son complicadas de justificar en un entorno de yields más altas y de tipos más altos, ¿no? Pero mientras el bono americano esté en un movimiento lateral, la tecnología creo que va a tener sus días, sus momentos, y creo que la clave va a estar en eso, resolver el entuerto de cuando el mercado empieza a descontar que el endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos se va a iniciar, y si la yield lo hace y los tramos largos de la yield lo hacen, pues las valoraciones de determinadas compañías del sector tecnológico van a ser difíciles de justificar, ¿no? Así que yo creo que estaría muy atento a los tramos largos de los bonos. Pues estaremos atentos y lo analizaremos aquí. José Lizán, gestor de Retromagnus y CAF en Quadriga Asset Management, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Feliz jornada y feliz negocio. Igualmente.